Hola, hoy en nuestro canal de YouTube de la magia de estadística os vamos a mostrar el funcionamiento de la función tabla.frecuencias que sirve para crear una tabla de frecuencias de nuestras variables, de nuestra base de datos. Bueno, pues antes de empezar con los ejemplos del funcionamiento de esta función, recordaros que os suscribáis a nuestro canal de YouTube, cuyo enlace, bueno, pues los podéis ver ahí arriba, tenéis el enlace para poder entrar, ver nuestros vídeos y suscribiros. Vamos a empezar explicando esta función. Bueno, ya estamos en R o en RStudio, como queráis, y lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es cargar el paquete estadística. Esto lo podemos hacer o bien con la instrucción library entre paréntesis estadística, o nos vamos en RStudio a la pestaña de paquetes de package y buscamos nuestro paquete estadística, que ya lo tenemos instalado, y hacemos tic y el paquete enseguida se carga. Ya lo tenemos cargado y bueno, lo primero que hacemos como siempre es buscar la ayuda de nuestra función. Esto lo podemos hacer o bien ejecutando la instrucción help entre paréntesis package igual a estadística entre comillas, o aquí en la pestaña de paquetes, pues en este caso haciendo clic en el enlace de estadística y tenemos aquí el índice de funciones y vamos a buscar la de tabla punto frecuencias, que es esta de aquí. Bueno, pues en este caso pues es una función que tiene pocos argumentos. X es nuestro conjunto de datos, nuestra base de datos, nuestro data frame, y puede tener solamente una variable o más de una variable, como suele suceder, y en este caso nos va a solicitar que identifiquemos eh, cuál de todas va a ser la variable para la que queremos, en este caso, crear la tabla de frecuencias. También nos permite hacer un gráfico de la tabla, bien el diagrama de barras, si son datos sin agrupar en intervalos, o el histograma, si nos ha creado una tabla de frecuencias para datos ya agrupados en intervalos. Y, por supuesto, si queremos exportar los resultados a una hoja de cálculo de Excel, pues tenemos en este caso el argumento de exportar. Vamos a hacerlo primero con una de las bases de datos que incluye el paquete, que es la de salarios 2018. Aquí, si nosotros ponemos salarios 2018, pues si le ejecutamos, pues veremos un poco aquí un poco de las variables, de los datos que hay aquí. También, como es una de las bases de datos que nosotros tenemos, pues nos vamos al índice y la buscamos, salario, y entonces nos hace una descripción de las variables que componen esta base de datos. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es hacer una tabla de frecuencias para la variable estudios, que es una variable que tiene 7 niveles, es de los estudios alcanzados por los trabajadores de los 21.000, no, sí, los 20, 216.726 trabajadores de esta base de datos. Y bueno, pues en este caso, además le vamos a decir, aquí tenemos tabla.frecuencias, identificamos la base de datos que queremos, salarios 2018, y ahora nos pedirá el nombre de la variable, que ahora se lo pondremos, y además queremos que nos exporte el resultado de la tabla de frecuencias en un fichero Excel. Pues vamos a ejecutar esta instrucción, este comando. Aquí lo ponemos, pues introduce el nombre de la variable, como queremos que sea la variable estudios, pues lo vamos a poner, está en mayúsculas, vamos a ponerla ahí, estudios, le damos a intro y bueno, pues aquí
ya tenemos creada la tabla de frecuencias con los 7 niveles de la variable. Fijaos que no nos ha dado la opción de agrupar en intervalos, puesto que para eso necesitaría que tuviese más 20 o más valores distintos. Vamos a ver el gráfico de Excel que nos ha creado, el gráfico no, en la tabla, en el Excel, la tenemos aquí en el directorio de trabajo. Vamos a ver, abrirla, aquí la tenemos, aquí tenemos pues los 7 niveles de estudios. Vamos a insertar a ver cuáles son, porque los tenemos ahí descritos, son estos que veis aquí. Vamos a ponerlos. Control V, aquí los tenemos. Entonces, pues podemos interpretar un poco los resultados que nos ha creado. Los 7 niveles, el primer nivel menos de primaria, bueno, pues aquí tenemos del conjunto de los trabajadores, de los 216.726 trabajadores, pues cuántos tienen estudios inferiores a menos que primaria, o si lo hacemos con estos serían las frecuencias absolutas, si lo hacemos con F sub i, las frecuencias relativas, es la proporción, pero multiplicado por 100 veríamos que el 0,89% de los trabajadores pues ha alcanzado, su nivel de estudios alcanzado es menor que primaria, o el 15% de los trabajadores pues tiene estudio de primaria, el 23% pues primera etapa de educación secundaria, el 20%, casi el 21%, de segunda etapa de educación secundaria, el 9% formación profesional, el 11% diplomados y casi el 17% pues estudios universitarios de larga duración, de ciclo largo. Aquí también tenemos las frecuencias acumuladas, absolutas o relativas, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver pues que vamos acumulando, es decir, por ejemplo, aquí podemos decir que hay 36.855 trabajadores cuyos estudios pues como mucho alcanzan el nivel 2. ¿De acuerdo? O en porcentaje el 16,7% de los trabajadores, los estudios alcanzados son como mucho del nivel 2. ¿Ya? Así podíamos ir interpretando, en este caso, esta tabla de frecuencias. Volvamos a nuestro nuestro fichero, bueno, nuestro RStudio. Y bueno, una cosa, si en lugar de poner la variable estudios es una variable que tiene un nombre muy largo, ¿de acuerdo? Como por ejemplo, pues hay aquí alguna tipo contrato, salario bruto anual, pues también se puede identificar, fijaros, entre corchetes por la posición que ocupa en la base de datos. Por ejemplo, la variable estudio, si os dais cuenta, es 1, 2, 3, 4, es la cuarta, que ocupa la columna 4, ¿de acuerdo? En nuestra base de datos, por lo tanto, pues también podríamos poner tabla punto frecuencias, entre paréntesis, identificar la base de datos, salarios 2018, y entre corchetes la columna que ocupa nuestra variable, y así nos evitamos escribir el nombre, porque a veces nos podemos equivocar o es un nombre muy largo. Vamos a pedirle a ver si nos hace un gráfico y vamos a ver qué es lo que va a suceder si le pedimos el gráfico. Vamos a ejecutar, por lo tanto, este comando donde hemos puesto que la función tabla.frecuencias para la base de datos salarios 2018, y esta variable estudios ponemos entre corchetes que ocupa la columna 4 en esta base de datos. Con la opción gráfico, el argumento gráfico igual a true, vamos a ver qué es lo que hace. Ahora en la nueva versión del paquete estadística ejecutamos el comando y inmediatamente nos ha sacado el diagrama de barras. Esto en la anterior versión del paquete no nos sacaba ningún gráfico cuando el número de valores distintos que tomaba la variable era menor a 20, pero ahora sí que nos lo hace, y aquí pues tenemos este diagrama donde fijaos que para los 7 valores distintos, cada uno correspondiente a un nivel de estudios que toma la variable, pues tenemos por un lado las frecuencias absolutas, cada barra pues representa la frecuencia absoluta, o
también aquí en azul entre paréntesis también también se puede hacer las frecuencias relativas. Si le damos a zoom, veremos el gráfico más grande. Vamos a verlo. Aquí está. ¿De acuerdo? El gráfico ampliado y bueno, pues si queremos además, pues este gráfico nos lo podemos guardar, exportar o bien como una imagen o como un PDF o lo podemos copiar y pegarlo en otro programa, como por ejemplo pues en una hoja de cálculo, en un Excel o en un procesador de textos en un Word. Bueno, pues, ¿qué pasaría ahora si, bueno, pues si en lugar de, pues vosotros podéis jugar en este caso, pues a que os ponga, pues yo qué sé, por ejemplo, pues que os cree, vamos a poner, pues yo qué sé, la variable, yo qué sé, 7, no sé, creo que es la posición 7, esta de aquí, si le decimos la variable 7, pues nos pide si queremos agrupar o no los valores, vamos a decirle que sí. ¿eh? Y aquí nos crearía, aquí sí que nos ha creado el histograma, el gráfico, y sí que nos ha agrupado en intervalos la variable. Fijaos que poniendo la posición nos hemos evitado escribir salario bruto anual. Fijaos que cuando la variable además es una variable, el nombre tiene varias palabras, para que lo pueda leer además hay que ponerlo, se recomienda que no haya separaciones, que se ponga un punto entre cada palabra. Bueno, vamos a ver ahora qué haríamos si quisiéramos crear una tabla de frecuencias una variable de una base de datos nuestra, no de una base de datos que viene con el paquete estadística. En este caso vamos a hacerlo. eh, Vamos a coger esta variable que tenemos aquí creada, que es la tabla, la llama tabla 5, ¿de acuerdo? Esta tabla, pues esta tenía muchas más filas con explicaciones sobre las variables y todo eso, y lo que hay que hacer es simplificar solo, en este caso, el nombre de las variables y los datos. Fijaos que ya, como la primera variable se llama llegadas de turistas, su nombre, pues hemos seguido el criterio de no de poner, en este caso, puntos para separar las palabras, no dejar espacios en blanco que no los va a leer el programa. Bueno, pues le vamos a decir primero que nos lea los datos, le decimos que ejecute en la función que ya tenéis ya visteis el vídeo previo, leer.datos, así entre paréntesis. Entonces nos dice que selecciona, vamos a ver dónde están esos datos, lo tenemos en el fichero datos, vamos a ver que nos lo abra, aquí la tabla 5, aquí la tenemos. Nos pide pues qué nombre le queremos dar a esta base de datos, a nuestro data frame, pues el mismo, vamos a ponerlo en minúsculas, tabla 5, ahí está. Y ya la tenemos, nos ha creado 130 observaciones de las tres variables que hemos visto. Aquí la tenemos ya, aquí la podemos leer. Bueno, pues lo primero es que vamos a decirle que, bueno, pues que nos cree la tabla de frecuencias de la variable llegadas de turistas, está en miles, para diversos países, estos son datos de la OMT, y además que nos haga el gráfico y que nos lo exporte, el gráfico igual a true, y que además nos lo exporte a un fichero Excel. Pues vamos a decirle que nos haga todo esto. Y bueno, y ahora comentaremos pues las cosas que va haciendo. En este caso le damos que ejecute. Aquí lo primero que nos pregunta es si queremos agrupar los datos en intervalos. Le vamos a decir que sí, un 1, porque si decimos que no, pues al final va a ser algo ininteligible porque hay pocas repeticiones, muchos valores distintos, porque presenta muchos valores. Y bueno, aquí nos ha agrupado en intervalos y nos ha creado el gráfico que ahora pues comentaremos. Y bueno, lo primero es explicar un poco, pues nos ha creado, bueno, de dónde vienen estos intervalos,
qué es lo que ha empleado para crear, para saber el número de intervalos que tiene que crear, puesto que es una variable que hemos visto que tiene 130 observaciones, casi 130 valores prácticamente distintos. No sé si hay muchas repeticiones. Y bueno, vamos a ver en este caso lo que plantea es la fórmula de Sturges para determinar el número de intervalos que crea, que es esta fórmula. Y fijaos que el logaritmo en base 10 de 130 por 2 más 1 y redondeando al nivel superior, pues crearía 9 intervalos. ¿Y de qué amplitud? Pues en este caso, para crear la amplitud, cogemos el valor máximo, ¿de acuerdo? Que es este, menos el valor mínimo, 9,8, y dividimos por el número de intervalos y esta es la amplitud de los intervalos que va a crear. Va a crear 9 intervalos, todos con la misma amplitud que es de 9.650 pues 1133. Bueno, pues vamos a ver un poco en este caso, a ver aquí nuestro directorio de trabajo, aquí tenemos el fichero que nos ha creado, ¿de acuerdo? Donde están pues los intervalos del primer, aunque hemos visto que eran 9, pero al final ha creado 8 intervalos, porque si nos damos cuenta, los intervalos, el extremo inferior y está el extremo superior, los separa con una coma, menos el primero, son intervalos que están cerrados a la derecha y están abiertos por la izquierda, de esa amplitud que hemos visto que nos ha creado 9.650 y en este caso vamos a ver, aquí estaban la tabla de frecuencias de las llegadas, aquí pues las frecuencias absolutas, las frecuencias acumuladas, las frecuencias en este caso relativas, las frecuencias acumuladas relativas y bueno pues hemos dicho que aunque eran 9 intervalos ha creado 8 intervalos puesto que aquí vemos que cuando llega en el valor 5 a 48.260, pues resulta que el siguiente intervalo no hay ningún país, no hay ninguna frecuencia, por lo tanto, pues al final, como son de misma amplitud, pues se ha reducido a 8 intervalos. Y bueno, vamos a ver el histograma que ha creado, este de aquí, aquí lo tenemos, vamos a darle a zoom para verlo. Aquí está el histograma. En primer intervalo es el que tiene más frecuencias, ¿de acuerdo? Son todos de igual amplitud y bueno, pues aquí podemos ver que lo que ha creado, que si que nosotros queremos exportar este histograma o bien como una imagen o como un PDF, le podemos decir que nos lo copie y lo podemos pegar aquí en nuestro Excel tranquilamente. Aquí estaría y aquí tendríamos pues ya pues lo que nos habría hecho esta tabla de frecuencias y con su histograma. Y bueno pues hasta aquí la explicación de esta función de tabla punto frecuencias y ahora pues a practicar con vuestros